¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, les agradecemos a todos su presencia. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente Marco Villaplana, quien ha arbitrado los medios una vez más para que podamos tener una reunión del Instituto de Derecho Penal. También a la señora vicepresidenta, la doctora Lidia Rodríguez, al doctor Claudio Romero, señor secretario académico. Fundamentalmente en este encuentro, en el cual nos visita el doctor Emanuel Terrón, quiero agradecer el esfuerzo singular que ha aportado la doctora María del Carmen Molinari, conjuntamente con la doctora Verónica Molinari, quienes están a cargo de la subcomisión de lo que es lo que es la subcomisión de criminalística que funciona bajo la órbita de derecho penal, quienes han podido establecer los puentes para que hoy podamos contar con la presencia del doctor Terrón. A él le damos la bienvenida y le agradecemos contar con su grata presencia, quien ahora, en honor a la brevedad, antes de cederle la palabra para quienes no lo conocen, algunos de sus logros profesionales más importantes, y en aras de la brevedad los voy a mencionar. Bueno, es un joven abogado que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, también tiene una diplomatura en el asesoramiento jurídico a empresas y sociedades, también en la Universidad de Buenos Aires, diplomatura del Obispo de la Universidad Austral, diplomatura en Compliance y Derecho Penal de la Universidad Austral, Project Manager y Planeamiento Empresarial, promotor de la Ley Nacional de Derechos y Garantías de la Víctima número 27327, secretario legal y técnico del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Afortunadamente, bueno, hoy contamos con su presencia. A este encuentro lo hemos denominado la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia desde la perspectiva de la víctima, teniendo en cuenta que vamos a, dentro de los sujetos procesales, atento a lo que a veces hablamos y entendemos que se encuentra en crisis el paradigma clásico del derecho penal, este nuevo rol que se postula con una intervención distinta a la que tradicionalmente encontramos dentro de lo que es el proceso histórico consolidado en los últimos siglos y el protagonismo nuevo que propone algunos precursores, como hoy tenemos en la grata presencia del doctor Terrón. Así que, bueno, le estamos muy agradecidos, doctor Terrón, por su grata presencia, y antes de cederles la palabra, les agradezco a todos por su asistencia y su participación. En razón de ello, a los fines expositivos y que podamos mantener una disertación de una forma amena, hemos consensuado que las preguntas se puedan ir realizando a través del chat, de las cuales voy a ir tomando nota, y cada de 20 a 30 minutos, en virtud de la exposición del doctor, si alguien entiende que tiene que volverlo a repetir a los conceptos porque de repente tal vez no han quedado tan claros o se pierde en virtud de este cambio paradigmático que tal vez los penalistas estamos teniendo que hacer un esfuerzo en cuanto a lo que es la estructura de la cosmovisión, con el doctor puede agarrar y volverlo a aclarar y al motivo que está exponiendo las veces que sea necesario, así que eso lo hemos podido acordar y está dispuesto a evacuar todo tipo de consulta. Así que cada un lapso de 20 minutos o 30 minutos, de acuerdo a cómo vaya surgiendo la exposición, si alguien necesita, lo puede hacer saber por el chat y finalmente, luego, bueno, se evacuarán las consultas. Así que más que agradecido a todos, el doctor Emanuel Terrón, gracias por su grata presencia una vez más y le cedo No, la gracias a palabra usted, doctor.
finalmente, como siempre, agradezco también al secretario académico por haber tenido esta particularidad con nosotros de proporcionarnos el apoyo técnico, permitiéndonos que un experto en lo que es este sistema de comunicaciones en toda la conferencia, para que no haya ningún inconveniente. Doctor Manuel Terrón, por favor, tiene la palabra. Y nuevamente agradezco. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por sus palabras. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que estoy muy contento desde que me hizo la propuesta el doctor Pagani de poder participar de esta disertación. Primero que nada, contarles un poco de mí. Soy abogado, ejerzo el derecho penal junto con otras materias, ¿no? Y realmente algo que me pasó en mi vida, aparte de abogado, por un hecho particular, soy familiar de víctima, y es por eso que me pareció importante en todo este nuevo mundo poder empezar a hablar de los derechos y garantías de las víctimas dentro del proceso penal, ya sea por experiencia personal, como también para poder empezar a entender qué es lo que tiene que ver con toda esta nueva forma de encarar el derecho penal, ¿no? en relación a los derechos y garantías de las víctimas. Primero que nada, contarles esa breve reseña. A mí en el año 2016, mi hermano en un secuestro fue asesinado por 2 personas y ese fue mi primer caso penal. Bien, a partir de ahí, luego de introducirme dentro del mundo de penal, me di cuenta que los derechos y garantías de las víctimas, más allá de un manojo de derechos dentro del proceso penal, no estaban garantizados. No estaban garantizados en los diferentes dispositivos que tienen que ver con el proceso, como la atención en sí misma a las personas en posición de vulnerabilidad. Y es por ello que me gustaría empezar un poquito esta exposición. Espero, intentaré no aburrirlos, intento hacer la dinámica, en relación a lo que tiene que ver con las reglas de Brasilia. ¿Qué son estas reglas de Brasilia, ¿no? que se dictaron en el año 2008? Es una propuesta planteada desde las personas que integran los organismos judiciales. Hay que entender, primero que nada, cómo nacen estas reglas en el año 2002 en Cancún. Hay que tomar principal atención al lugar en el que se establece esta Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia, como se llamó, en una ciudad paradisíaca, en un espacio de vacaciones, como es la ciudad de Cancún, y es por eso que no había terminado de lograr, de calar en lo que tiene que ver con las cuestiones que trataba de plantear dentro de esta carta. Y es por eso que en el año 2008 se celebra la cumbre iberoamericana la cumbre iberoamericana de las reglas, en donde se establecen las pautas y las reglas de Brasilia, cuyo objetivo máximo es proteger a los más débiles. Eso es lo primero que se establece. Entonces, estas reglas son dictadas por diferentes actores judiciales de Iberoamérica. Lo importante acá es que la justicia se comienza a dar cuenta que tienen defectos y que está fallando. Bien, es por eso que se apunta a todas las personas vulnerables, comienzan a ser tenidas en cuenta dentro del proceso penal. ¿A qué llamamos personas vulnerables? A ver, primero que nada entendamos cómo funciona este mundo del derecho, ¿no? Tenemos que entender que estamos dentro de un mundo de reglas, en donde las personas crean una sociedad en base a reglas del bien común. Esas reglas del bien común, a partir de eso se desarrolla y se termina creando un Estado y se institucionaliza a través de la justicia para resguardar los intereses de las personas. Es en el momento en el que nace el contrato social. A partir de ese momento es que el Estado, a través de la persona, va a tener la legitimidad para poder ceder su posición de su libertad, y de esta manera el Estado obtiene el ius imperium. Es muy importante esto, porque la estructura social que nosotros tratamos de abarcar en este aspecto, es necesaria para poder entender cuál es la problemática y cómo funciona. La exposición venía apuntada a si existe igualdad ante la ley. Y en base a mi experiencia, yo lo que les quería contar es que dentro de que existe una relación simbiótica entre la persona y el Estado
generando un principio de legalidad. Es de ahí donde nace el poder del Estado materializado en funciones específicas. Tenemos las diferentes divisiones del Estado, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Es de ahí que nace la importancia de esta cuestión en las entidades de la justicia que reconocen las fallas en su sistema. ¿Qué pasa con las reglas de Brasilia? Los estados, que son los encargados de impartir justicia, reconocen que dentro de su sistema tienen muchas fallas. Y a partir de ahí es que dictan 100 reglas que tienen que ser tenidas en cuenta para lograr un sistema judicial más justo para todas las personas. Este documento parte de una visión humanista, y esto es muy importante, porque parte de una visión humanista basada en el respeto de los derechos humanos. Reconoce 2 garantías básicas: el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y la tutela judicial efectiva de sus derechos, respetando las diferencias, reconociendo en el concepto de igualdad real no es igual al concepto de igualdad formal, propiciando la ejecución de acciones afirmativas a través de la promulgación de leyes, políticas públicas, reglamentos, directrices y protocolos que permitan alcanzar los objetivos establecidos. El fundamento de estas reglas descansa en la defensa irrestricta de los derechos humanos, en la promoción de las acciones dentro del concepto de democracia inclusiva, en la aplicación de los instrumentos internacionales ratificados en la materia y en su implementación a través de la delegación nacional y en el compromiso de los poderes judiciales de Iberoamérica en facilitar las cuestiones de acceso a la justicia y la tutela efectiva de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad radica en el grado de la dificultad para el ejercicio de los derechos en el entorno que no les ofrece un apoyo a los servicios accesibles y efectivos. Es por ello que debemos modificar la cultura jurídica tradicional, dotando a los operadores judiciales de las herramientas que le permitan cumplir con estos parámetros mínimos necesarios para realizar un sistema más justo. Es por eso que de las determinadas reglas de Brasilia me pareció que era muy importante poder destacar aquellas que tienen que ver con los derechos y las garantías de las víctimas. Primero que nada, ¿cuál es la finalidad que tienen estas reglas? El objetivo principal es garantizar las condiciones de efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad sin discriminación alguna. Tenemos que englobar ahí un conjunto de políticas y medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios y acceso a la justicia. Esa es la primera regla de Brasilia. Continúa recomendando la elaboración y aprobación e implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Los servidores y operadores del sistema judicial otorgan a estas un trato adecuado en circunstancias singulares. Asimismo, se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia para aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por consecuencia de varias causas o por incidencia de alguna de ellas. Es ahí en que estas reglas de Brasilia empiezan a hablar de la victimización. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Y digo nosotros, y acá espero que me puedan entender, porque me cuesta mucho cuando expongo poder separarme de lo que es el rol de familiar de víctima, de haber perdido la mitad de mi familia en 8 meses por un hecho de inseguridad, y separarlo del rol de abogado. Porque es ahí donde les quiero contar algo que me pasó en particular, que es, empecé a entender cómo funciona el sistema judicial y de qué manera se revictimiza al familiar de víctima constantemente. Y depende de todos nosotros, que somos los operadores judiciales, de que eso no vuelva a ocurrir. La quinta regla de Brasilia habla de la victimización. Se considera víctima, bien, a ver, es ahí en donde refiere al concepto de víctima. Es aquella persona física que sufrió un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica como el sufrimiento moral o el perjuicio económico. El término víctima también puede incluir en su caso al familiar. De acá no podemos separarnos que hoy en día se está tratando en la provincia de Buenos Aires la ley de víctimas,
que él cuenta con media sanción. Dentro de la ley de víctimas, nosotros sabemos que cuando hablamos de víctima en concepto jurídico. Existe la víctima activa, la víctima pasiva, que es aquel familiar, y dentro del, el ámbito jurídico, el derecho penal considera víctima a ambas y las engloba con una serie de derechos y garantías. Entonces, después, ustedes me habrán escuchado hablar varias veces, o por lo menos dentro de estas reglas, de esas condiciones de vulnerabilidad que contempla estas reglas de Brasilia. Y aunque no lo crean, cuando las empiezo a leer y las empiezo a estudiar, me encuentro que toma como persona vulnerable al familiar de una víctima de delito grave, por supuesto. Entonces, es ahí en donde no puedo separarme de realizar una comparación entre lo que tiene que ver con los derechos y garantías del imputado y los derechos y garantías de las víctimas. Fíjense que dentro del proceso penal, la víctima cuenta con un manojo de derechos y garantías, 5, 6, materializados solamente dentro del proceso a través de presentarse en el proceso como particular damnificado. Hoy en día la nuda víctima, no puede presentarse, no puede hablar no puede ingerir dentro del proceso. Y es más, ni siquiera cuenta con las herramientas para poder hacerlo. Entonces, primero partamos de la igualdad ante la ley. ¿Bien? Desde el punto de vista de que dentro de las reglas de Brasilia se considera al familiar de víctima como una persona vulnerable dentro del proceso, el familiar de víctima no cuenta con una defensa, con la capacidad de contratar una defensa gratuita de la misma manera que cuenta el victimario. Y eso es para defender sus propios derechos. Es muy importante, me parece, destacar que el rol del fiscal dentro del proceso es defender al Estado frente a un delito de orden público. Entonces, cuando nosotros hablamos de defender los derechos y garantías de las víctimas dentro del proceso, es que necesitamos, consideramos que es fundamental, que las personas tengan un abogado gratuito. Y eso lo contemplamos dentro de la ley de víctimas. Fíjense que esta regla, por eso en esta regla me quiero detener, que es lo que tiene que ver con la igualdad ante la ley. Si trazamos un paralelismo entre los instrumentos y recursos que tiene el imputado dentro del proceso contra los instrumentos que tiene la víctima, nos vamos a encontrar en una posición de desventaja absoluta. Por eso se relaciona toda esta situación con los derechos humanos. Los derechos humanos son también para los familiares de las víctimas. Nos pasa dentro del Consejo de Víctimas, y acá quiero hablar un poquito de mi rol como secretario legal y técnico del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, que es que tratamos de propiciar un montón de políticas públicas en base a poder contemplar dentro de los dispositivos del Estado muchos derechos que hoy en día no están contemplados para los familiares. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre tenemos una visión muy unilateral en relación a esta problemática y celebramos, de verdad, tanto como familiar de víctima, como abogado y como secretario legal y técnico, que realmente todas estas situaciones no. Entonces, es de ahí en donde me parece que es muy importante comenzar a transitar juntos este camino dentro de lo que tiene que ver en garantizar dentro del proceso los derechos y garantías de las personas víctimas. Porque si hay algo hay una persona que no eligió estar dentro del proceso penal, esa persona es la víctima. ¿Y por qué mezclo mi rol de familiar de víctima con el rol de abogado? Porque nosotros tenemos que entender, primero que nada como sociedad, que estemos dentro de un sistema judicial no nos exime a que el día de mañana podamos ser familiares de víctimas. Y como les dije anteriormente, es muy importante entender que las personas que no eligieron estar dentro de ese proceso son los familiares y son, sin embargo, aquellas que se encuentran en desventaja frente al victimario en el proceso penal. Es a partir de ahí que tenemos que
que dilucidar las diferentes etapas dentro de ese proceso, ¿no? Nosotros sabemos que el proceso penal se divide en tres partes. Tenemos primero la etapa instructoria, luego la etapa del juicio oral, en caso de que sea elevado a juicio oral, por supuesto, y una tercera etapa que es bastante compleja, que tiene que ver con la ejecución de la pena. Yo les quiero contar algo, mirá, si pueden ver ahí atrás, eso es una estatua de la justicia que tenía en mi estudio y traje para mi casa, y que en el año 2016 tomé la decisión de quitarle la balanza. ¿Y por qué motivo? Tomé la decisión de quitarle la balanza porque considero que no existe la igualdad ante la ley en el proceso. Desde el punto de vista de los que yo les planteé anteriormente, de que la víctima es aquella que no elige estar dentro del proceso penal y que sin embargo tiene que transitar diferentes etapas. La etapa de ejecución penal es algo que a mí me toca en lo personal muy, muy de cerca, porque los asesinos de mi hermano estaban con una libertad condicional, ¿bien? Y en esto me quiero detener porque luego de haber hecho una breve reseña de las reglas de Brasilia, me parece que es importante y es esencial que las personas puedan tener acceso a la etapa de ejecución penal. Y esto es un tema muy grave, me parece, dentro de nuestro proceso. Los asesinos de mi hermano, los hermanos de Luca, estaban con una libertad condicional habiendo sido reincidentes. Es decir, aquellos que conocemos un poquito sabemos que los reincidentes no pueden ser otorgada la libertad condicional. ¿Qué ocurre? Nosotros, como familiares de víctimas, ni siquiera el Estado, tenemos la potestad de tener noticias sobre la ejecución penal, porque ya no somos parte. Entonces, es necesario, y dentro de las cuestiones que estamos planteando dentro de la ley de víctimas, es que se corra traslado de aquellos informes penitenciarios hacia la víctima, la que se presente como particular damnificado. ¿Por qué motivo? Porque nosotros queremos tener acceso también a las mismas informes penitenciarios y a los mismos informes socioambientales que cuenta el fiscal y que cuenta el juez. Es por ese motivo en el que me parece que cuando hablamos de igualar los derechos y las garantías de las víctimas con los de los victimarios, no tiene que ver con disminuir, y acá es donde está la trampa, ¿no? Es decir, bueno, quitarle derechos a las personas y quitarle derecho a las personas imputadas. Y no tiene que ver con eso, sino que cuando un particular damnificado, y hablamos de particular damnificado porque hablamos del rol jurídico, se presenta dentro de un proceso, se presenta, ¿por qué motivo? Porque está defendiendo derechos también. Y esos son los derechos de su familiar, del familiar que ya no está, o del familiar, siempre hablando en un caso como es el caso de los delitos graves, como de aquellas personas que considera que sus derechos fueron vulnerados. Es más, uno puede hacer una defensa sin haber sido víctima, por supuesto, de un hecho con consecuencias para la vida. Es de ahí en que me parecía que era importante resaltar las reglas de Brasilia, porque tienen que ver con una situación muy particular en relación a las posiciones de vulnerabilidad dentro del proceso. Insta las reglas de Brasilia a promover la cultura de la alfabetización jurídica para las personas en situación de pobreza, como así también para mejorar las condiciones del efectivo acceso a la justicia. También hace diferentes salvedades en relación a lo que tiene que ver con género y la discriminación que se produce en relación a, por ejemplo, que sufre la discriminación, que sufre la mujer en determinados ámbitos, y eso habla de que supone un obstáculo a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en que se concurra otra causa de vulnerabilidad. Es decir, se entiende por discriminación contra una mujer toda discriminación o exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio independiente del derecho civil. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de igualdad ante la ley, es importante que podamos entender que no todas las personas tienen acceso a la justicia y que la posición
de vulnerabilidad dentro de dentro de un estrato social, o la posición de vulnerabilidad por ser mujer, o la posición de vulnerabilidad por una orientación sexual, nos, nos, nos quita la posibilidad de acceder a determinados derechos dentro del proceso. Y es ahí en donde estas reglas toman vital importancia en base a las cuestiones que vine planteando. Bueno, ya más o menos como para ir cerrando, me parece que era importante hablar de la asistencia legal, porque las reglas de Brasilia hablan de que es necesario realizar una promoción para la asistencia técnico-jurídica a las personas en condición de vulnerabilidad. Se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad de los derechos y de las personas en condición de vulnerabilidad, el ámbito de asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre la cuestión susceptible de afectar los derechos o intereses legítimos de las personas en esa condición, incluso cuando aún no se ha iniciado el proceso judicial. Es decir, no solo tenemos que tener en cuenta el proceso, sino la etapa anterior y la etapa posterior. Partimos de la base de que la víctima tiene derechos en el proceso y tiene que garantizar su cumplimiento a partir de un defensor. En el ámbito de la defensa, para defender los derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y todas las instancias judiciales. Velar en la etapa instructoria y en la etapa del juicio. Si en la etapa instructoria no se logran acumular las pruebas necesarias en contra del victimario, es ahí en donde nosotros estamos al borde de perder un juicio. Son muy pocas las herramientas con las que cuenta la víctima dentro de un proceso, entendiendo que está atravesando por una de las peores situaciones de su vida. Puede ser ya sea por violencia, como les dije anteriormente, violencia interfamiliar, como por violencia de género, o por diferentes situaciones que vemos nosotros todos los días. Bien, la información existe un derecho en relación a la información procesal a la que tienen que acceder las personas, y las reglas de Brasilia son muy claras en este aspecto. Tienen derecho a acceder a toda la información del proceso de una punta a la otra. Es por eso que nosotros, ya sea desde el Consejo de Víctimas como de diferentes ámbitos, tenemos que no solo celebrar, sino ser parte de este cambio de paradigma. Es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a instalar dentro de los dispositivos la necesidad de que las víctimas sean escuchadas y sean tenidas en cuenta. Yo me parece que ya más o menos, si alguno tiene alguna pregunta, podemos empezar a hablar. Doctor Pagani. Sí, doctor, gracias por cederme la palabra. Lo escucho muy, muy bajo. Gracias por cederme la palabra, ahí se me escucha mejor. Le agradezco este nuevo enfoque, justamente también que cambia lo que es el tradicional enfoque que se viene propiciando históricamente en los últimos siglos del derecho penal. También quiero darle la bienvenida, que contamos con el señor presidente, el doctor Roberto Almeida, justamente colega suyo, así que bueno, en algún momento, si usted me permite, le queremos ceder la palabra para que realice algunas acotaciones. Bienvenido. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, justamente, bueno, bienvenido y le agradecemos su presencia, doctor. Muchas gracias, Francisco. Así que, bueno, gracias. Justamente, bueno, estaba observando naturalmente en esta perspectiva nueva que darle efectividad a un acuerdo que trata por nivelar. Me generó una duda en cuanto a si bien, o sea, entendiendo estas tres etapas que usted muy bien y sintéticamente pudo expresar, esta nueva postulación en la intervención, que algunos juzgados ya lo han comenzado más que todo en los que son los delitos que tienen, a ver, perspectiva de género en cuanto a lo que es
la condena, se le da un traslado. ¿Cómo surgió esta idea de la implementación El tema es el siguiente. en esta etapa? Dentro de la etapa de ejecución penal existe una intervención de la cual yo no estoy muy de acuerdo, que tiene que ver con otorgarle a la víctima, bien, convocarla, dice el tribunal, podrá convocarla, bien, y en una audiencia le contará de las cuestiones que tienen que ver con, que se tuvieron en cuenta para la liberación. Lo que nosotros planteamos dentro de la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires es ir un poco más allá. Tiene que ver con, dentro del proceso penal, poder otorgarle a la víctima vista de los informes penitenciarios. Y a partir de ahí, entendiendo, por supuesto, que hay que realizar una reforma mucho más profunda dentro de los códigos de procedimiento, entendiendo que poder darle traslado de los diferentes informes que se tomaron en consideración para otorgar las libertades condicionales, para que la víctima, a través del rol del particular damnificado, porque por supuesto también acá hay que diferenciar entre la víctima que quiere presentarse dentro de un proceso y aquella que no quiere tener nada que ver. Entonces, es muy importante que aquella persona que quiere interiorizarse y estar dentro del proceso, materializado a través del rol del particular damnificado, pueda tener acceso a los diferentes informes. ¿Para qué? Para que pueda considerar lo mismo que considera el fiscal y el juez en base al otorgamiento de una libertad condicional, de una libertad asistida o cualquier beneficio que se encuentre establecido dentro de la ley de ejecución penal. Más que satisfecho por su respuesta. Al señor presidente le damos nuevamente la bienvenida, le cedemos la palabra. Sí, por supuesto. ¿Le puede habilitar el micrófono al señor Roberto Almeida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Roberto, bien? ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, gracias, Francisco. Solo presentarme. Por ahí probablemente algunos nos conocen, pero para mí es muy importante participar en esta charla que está dando mi compañero y en presencia de todos ustedes, que la verdad que siempre están acompañando a los familiares y esto nos nutre de cosas muy positivas. Me gustaría aclarar, Francisco, que no soy abogado, no tengo el honor todavía de serlo, pero próximamente voy a comenzar la carrera. Todos me insisten que lo haga, así que me parece que tengo que hacerlo así o sí. Por ahora soy empresario y aparte soy presidente del consejo y tengo algunas actividades privadas. Estoy escuchando muy atentamente. Gracias, Francisco. Estoy escuchando. En nuestro colegio de abogados, cuando se iba, así que lo invitamos. ¿Cómo no, claro que sí. Y la verdad que estuve escuchando muy atentamente las palabras de Manuel y nos identificamos plenamente con todos los conceptos, ya que una de las cosas fundamentales que nos solicitan los familiares es el acceso a la justicia o acceso a justicia también, que es una discusión muy noble que hay que dar también, ¿no es cierto? Que de hecho lo viene propiciando desde la perspectiva de género, la mirada de perspectiva de género también, la Corte Suprema, ¿no es cierto? Una de los emblemas de este empuje es la doctora Hayton de Nolasco, Gladys Álvarez, con las cuales nosotros tenemos un excelente vínculo y de hecho son parte de las notables que colaboran con el Consejo. Eso para nosotros es un orgullo y un gran honor. Entonces, a través de tantos años, una de las cosas que siempre se plantean, por lo menos los reclamos de los familiares, y creo que ustedes también compartirán, es la dilatación de los procesos judiciales. La dilatación de los procesos judiciales no favorece absolutamente a nadie, ni siquiera al imputado, ¿no es cierto? Porque de alguna manera u otra no tiene una resolución. Y la verdad que los familiares necesitamos esa celeridad en los procesos, primero porque nos permite reconstruir una nueva vida que tenemos que iniciar después de la pérdida, ¿no es cierto? Y cuanto más tiempo esto tarda, más doloroso se hace el camino, más complicado es también. Entonces ahí empezás
a transitar la famosa revictimización permanente de la víctima. Nosotros no solo como miembros del Consejo, sino como familiares de víctimas que hemos padecido todos los avatares de la justicia, del Estado, de la falta de presencia del Estado también. No sé si por ahí voy a ser muy breve con esto, pero en el año 2000 asesinaron a mi esposa en presencia de mi hija, que tenía 7 meses en ese momento, y hoy mi hija Bernarda tiene 21 años. Y ella, de alguna manera u otra, ha padecido los avatares de la justicia de una manera implacable. Para que ustedes se den una idea, recién el año pasado se pudo, mejor dicho, al principio, no, ahora 5 o 6 meses, porque hasta pierdo la fecha, se pudo terminar un juicio civil. Entonces, el no cerrar esos procesos ni siquiera tiene que ver a veces con una resarcición económica, porque a veces ni siquiera existe o es muy baja. El tema del valor vida de las personas con respecto a este tipo de delitos, realmente con una inflación en un país como el nuestro, realmente no tiene sentido. Es decir, ¿cómo puede ser? Y sí, es realmente aberrante lo que sucede. Y el imputado en ese momento también tiene sus beneficios con respecto a las situaciones civiles. Creo que hay que revertirlo, esa situación va a ser muy importante para todos. Y también somos conscientes en estos delitos graves que hay que trabajarlos muy bien, pero también es cierto que me parece que no hay que judicializar absolutamente todo en la República Argentina. Es tremendo, tremendo. Los procesos intermedios de mediaciones, de lo que es la justicia reconstructiva, reparatoria, depende como alguno lo quiera llamar, me parece que es un trabajo excepcional que hay que empezar a concientizar. En todos los ámbitos, en todos los delitos existentes, ¿no? Lo que pasa es que es muy doloroso y muy triste y muy difícil hacer poner en práctica la justicia reparatoria, en este caso, cuando hay un hecho, una pérdida de una vida, ¿no es cierto? Es muy cierto. En la conciencia de los familiares cuesta muchísimo ese abrazo o ese pedido de disculpas, esa sensación de que, bueno, las cosas se van a empezar a mejorar. Es difícil, pero creo que hay que trabajar ese tema. Nosotros somos partícipes de plantear esa reconstrucción porque es para la propia vida, ¿no es cierto? Básicamente para cada uno de los familiares no vivir en el odio, en el rencor, en la bronca, porque no se puede reconstruir. Y tenemos que pensar en los que vienen, en nuestros hijos, en nuestros amigos. Es un trabajo arduo, permanente de todos los días, ¿no? Entonces me parece que el Poder Judicial es parte de esta reconstrucción que necesita el familiar. Hay gente noble, el familiar de víctima no... Ser familiar de víctima no te garantiza ser ni bueno ni mala persona. Entras en un territorio diferente, en un desconocido para cualquiera, aunque estés con todas las leyes a tu entendimiento. Entras en un mundo diferente. Entonces, cuando entras en situación de víctima, entras en un mundo que tenemos que empezar a comprender. Lleva mucho tiempo, pero con la experiencia que estamos teniendo muchísimas personas, muchísimos familiares, la verdad que estamos comprometidos con esto, que queremos transmitir este pensamiento y ser muy tenaces con esto. Si hay algo que siempre planteamos nosotros, es que somos los famosos picacesos, que no paramos porque sabemos lo que es la pérdida y también sabemos lo que es el seguir adelante, ¿no? Porque lo más importante para todos creo que es la propia vida de cada uno. O sea, que Perdón. Es muy cierto, Roberto, lo que vos decís, y quiero rescatar que es verdad. Hay una parte en la que vos dijiste, recién después de una sentencia, un familiar comienza a rearmar su vida, llena de cicatrices a veces en algunos casos más grandes y en otras más chicas, pero la celeridad dentro de los procesos judiciales es indispensable para que en determinados delitos y en determinados hechos el familiar vuelva a vivir, y es algo que conversamos todo el tiempo, Robert. Sí, es verdad, y me gustaría agregar algo. Vos sabés que esto está estudiado, lo hemos charlado con muchos profesionales. Tenemos la suerte, digo, de poder rodearnos de mucha gente muy, pero muy capaz,
que tiene una sintonía espiritual y una percepción de que esto hay que cambiarlo desde otro ámbito, la verdad que es muy valioso eso para nosotros. Y hablamos con muchas personas muy, no solo comprometidas, sino muy importantes en todos los tipos de procesos, tanto en lo judicial como en lo psicológico, ¿no? Y la conclusión que llevamos en un momento es que no existe ningún tratamiento cognitivo más saludable que recibir justicia en un fallo. Eso Vos sabés que es lo que reconstruye, perdón, Eva, es es el paso fundamental para empezar a reconstruir la vida de cualquier ser humano, de cualquier familiar, teniendo justicia. Y por eso que solicitamos la celeridad, el trabajo honesto, digno, como corresponde dentro de los procesos que la ley impone, ¿no es cierto? Pero tener presente eso, me parece que nos va a favorecer muchísimo a todos. No los aburro más, gracias por permitirme esto, Francisco. Solo quería presentarme y tengo la mala educación que genera en mí es seguir hablando y decir cosas que no tengo que decir. No, Robert, siempre es muy, vos sabés que es muy interesante escucharte y bueno, es algo, nosotros hablamos todos los días, y algo que realmente es una tarea titánica que Roberto está haciendo dentro de la provincia de Buenos Aires, que lo quiero resaltar, que es instalar esta problemática, ¿no? Que tanto cuesta porque como siempre decimos, nosotros, la verdad que nosotros somos los familiares de víctimas de la democracia, son esos que nadie quiere mostrar, porque somos los familiares de víctimas de las fallas del Estado, de la exclusión social, de la desigualdad y de un montón de cuestiones que terminan como consecuencia en hechos delictivos, de la falta de educación, de todas las cuestiones sociales que podemos abarcar. Y a veces cuando venimos a pedir algo parece que estamos pidiendo una locura, ¿no? Y nadie nos quiere mostrar o nadie nos quiere escuchar o tener en cuenta más que escuchar. Es que cuando un derecho o una garantía de un imputado es violada dentro de un proceso, eso deriva en una nulidad. Y les dejo esto para pensar. Cuando un derecho y una garantía de una víctima o de un familiar de víctima dentro de un proceso se vulnera, ¿en qué deriva? En un olvido, pasa por alto. Tantas veces no son citados el particular damnificado a la indagatoria, o esas cuestiones tan finas y tan finas que no se tienen en cuenta en base a que el familiar, como lo dije anteriormente, o la víctima, en el sentido jurídico, es aquel que no eligió, es el único de todos los sujetos que están dentro de un proceso que no eligió estar ahí. Y sin embargo, es aquel que deja pasar un montón de situaciones en pos de lograr alcanzar ese objetivo que a veces se convierte en utopía y es una desgracia que de esa manera sea, que es el acceso a la justicia. Emanuel, si me permitís unos comentarios, porque tenemos un chat bastante antiguo y también Roberto, justamente ha sido muy enriquecedora tu intervención y después le voy a hacer una serie de preguntas en virtud de lo que han expuesto. Primer punto, bueno, acá verdaderamente le están elogiando, justamente la doctora Mariana Bayoni, justamente, bueno, verdaderamente está muy contenta y la felicita por el testimonio que están dando y la disertación como se está llevando adelante. Tenemos a estas circunstancias de la disertación dentro de lo que se estaba planteando dentro de lo que es la ejecución penal. La doctora Catalina Falcione, una miembro permanente del Instituto de Derecho Penal, se le ha surgido la siguiente duda en cuanto a lo que es la ejecución, en cuanto a la vista de informes. Si la víctima, cuando justamente recibe los informes, se le da traslado al Ministerio Fiscal Público, le dan traslado a la víctima que estaría asistida por un abogado. Ella lo que plantea, sí que
¿cuál sería el criterio que ustedes postulan en razón que si no estuvieran de acuerdo con la solicitud, por ejemplo, de la defensa? ¿Han podido en algún momento establecer algún parámetro objetivo? Porque a veces, en algunas circunstancias, es muy complicado mantener la objetividad cuando justamente estamos hablando de delitos tan nucleares, tan fuertes, como son los homicidios dolosos y los secuestros extorsivos o secuestros seguidos de muerte, que son circunstancias realmente, creo que de la conflictividad que maneja el derecho penal y el abuso sexual con acceso carnal, creo que son los tres delitos más graves. Nucleares, más perturbadores que puede existir en una sociedad, más que todo cuando se funda en el Estado de Derecho. ¿Pudieron evaluar algún criterio para poder establecer una postulación para tratar de armonizar en virtud de lo que plantea la nación? La realidad es lo siguiente, lo que nosotros planteamos es que existen dos pretensiones, ¿bien? Ninguna de las pretensiones son objetivas. La pretensión del imputado, por un lado, que presenta un montón de recursos. De hecho, yo fui notificado hace menos de un mes de un recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto en casación, del que nunca se me corrió traslado dentro de un proceso. Y la verdad que me salió bien, porque la Cámara de Casación no le hizo lugar, pero era un recurso de inaplicabilidad de la ley, del cual a mí no me corrieron traslado, y lo cual, si uno lee los argumentos, lo bochan por todos lados. Entonces, un criterio objetivo no. Sí me parece que el criterio subjetivo y que tiene que ver con los informes en sí mismos que estén en manos de un tercero. Quiere decir, ¿qué ocurre? Yo al día de hoy no pude acceder a un montón de informes de libertades condicionales otorgadas. Sí entiendo que hubo reincidencia en muchos casos que estoy manejando, pero no logro tener esos informes. En caso de que queden en un tercero, me parece que es un ida y vuelta, es una retroalimentación en relación al control dentro del proceso hacia los jueces de ejecución, que otorgan libertades condicionales, pero nadie las controla. Hoy en día existe esta llamada audiencia dentro de la ley nacional que está vigente solamente para los delitos federales, ¿bien? Entonces, que se llamará una audiencia y será escuchado. El tema es que es en una audiencia, ser escuchado, lo que nosotros avanzamos dentro de nuestro proyecto va un poquito más allá. Tiene que ver con sin ser parte todavía dentro de la ejecución, porque repito, como lo dije anteriormente, hay que modificar el Código Procesal, que para mí sería la mejor manera de haber arrancado una ley de víctimas dentro de la provincia de Buenos Aires, que era peinar los 600 artículos del Código Penal y los 300 del Código Procesal Penal, que es de la manera en donde se tienen que garantizar los derechos y garantías de las víctimas dentro de los códigos de procedimiento, más allá de los dispositivos. Pero volviendo un poco al centro, tiene que ver con que se pueda dotar de alguna herramienta al particular damnificado dentro del proceso para que pueda oponerse dentro de su subjetividad de la misma manera que el imputado utiliza su subjetividad para fundar los recursos. Espero haberla contestado. Perfecto, perfecto. Igualdad, sí, está logrado. Y justamente para eso tenemos las posiciones equidistantes del juez de ejecución. Perfecto. Acá justamente también me hace un comentario por chat la doctora bueno, Verónica Molinari, justamente que no sé si lo logra ver. Bueno, fue un programa del Colegio de Abogados de Capital Federal en que las víctimas de delitos graves o sus familiares sin recursos económicos podían acceder a un abogado gratuito para constituirse como querellante. Sería algo interesante que los colegios de abogados implementen este tipo de programas. Lógicamente que, bueno, ella hace una corrección que justamente están especializados en derecho penal.
A mí, justamente en virtud de lo que ella nos está manifestando, eh, hay una cuestión, y esto justamente también está relacionado también con lo que planteaba Roberto, eh, también cómo armonizar tal vez en delitos tan nucleares, tan perturbadores, eh, este paradigma de la justicia restaurativa con también la necesidad de que en un plazo razonable, tanto para cesar la incertidumbre del imputado como también para los familiares, poderlo llevar adelante. Lo han podido ahondar a este tema de si es posible. Eh, se lo planteo en virtud de, de, de la presentación dogmática que es superadora, naturalmente, a todo lo que sea autocomponedor y sea sanador para la persona. Y me imagino más con, afortunadamente, no he padecido lo que ustedes han padecido, me solidarizo. Eh, pero honestamente, ¿se puede armonizar? ¿Lo han podido tratar ustedes con un equipo interdisciplinario, etcétera? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Armonizar en relación al tema de la justicia restaurativa se refiere o a los tiempos procesales? En los tiempos procesales entiendo que estaríamos, creo que conciliando que los tiempos procesales, en la medida en que sean razonables para preparar una defensa efectiva, seria y eficaz, y también para la víctima, a través del particular damnificado o el abogado de la víctima, para las personas que están justamente en posición de vulnerabilidad, poder agarrar y tener tiempo para llevar adelante una investigación, porque cuando uno a veces está defendiendo es una situación, pero cuando tiene que obtener los elementos de prueba para establecer la certeza del hecho y la certeza de la participación y de la autoría, también se necesitan plazos razonables, porque es un gran trabajo y lleva grandes energías. Más, Exacto, sabe que en ese caso depende, entiendo dónde va. Dentro de los tiempos procesales, a ver, nosotros, a ver, lo que podemos hacer, funcionamos como una especie de asistentes del fiscal en el caso de que coincidamos con el auto de elevación, por supuesto, ¿no? Y a partir de ahí intentamos también dotar al fiscal, por lo menos en mi participación en procesos penales, siempre intento trabajar codo a codo con el fiscal porque estamos dentro, en la mayoría de los casos perseguimos el mismo objetivo, pero sí es importante, como lo dijo Roberto hace un rato y lo estamos hablando, es acelerar esos plazos procesales para obtener justicia. Es importante dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos y garantías de las víctimas y sus familiares. Repetimos, cerrar una etapa, cerrar un proceso con todo el dolor y con todas las cicatrices que significan. Nosotros hacemos una asistencia social constantemente que tiene que ver con el vínculo, con familiares, con pares. Y bueno, mucho a usted también, doctor, le pasa, porque no, sabe que nosotros nos convertimos en psicólogos también en muchos casos de nuestros clientes, ¿no? Y por eso es tan importante poder cerrar esos procesos en algún momento. El tema de los colegios, habían hablado también de un tema de los convenios con los colegios de abogados, puede ser. y justamente Es, lo estaba eh, implementando es, abogado de capital. estamos de la provincia de Buenos Aires, desde la gestión anterior se encontraban impagos, no lograron pagarse los convenios y estamos tratando de restablecerlos junto con Roberto Almeida y con la Subsecretaría de Política Criminal. Estamos intentando restablecer los convenios con Colproba que se habían caído, con algunas modificaciones que tienen que ver que también los abogados tengan una expertise en materia de penal, por lo menos un tiempo de experiencia, para que no se produzcan improvisaciones que podrían derivar más en un perjuicio para la víctima que en un beneficio, ¿no? Por ahí con la falta de experiencia dentro del proceso. Eso justamente, muchos colegas a veces también piensan en eso, qué bueno que lo hayan también tenido previsto,
porque muchas veces también piensan en el sistema de financiamiento, para poder lograr esta igualdad, cumplí con la Carta Magna del artículo 16. Eso, Exacto. Yo creo que, a ver, yo le soy completamente sincero y creo que acá estamos hablando sin tapujos y entre todos. Yo creo que la igualdad ante la ley no existe, claramente. No son las mismas los derechos y garantías que tiene un imputado dentro del proceso, salvando, por supuesto, que existen muchísimas injusticias. Podemos hacer un análisis sociológico de horas respecto de la realidad, por lo menos que vivimos en nuestro país o en Latinoamérica, hablando de las reglas de Brasilia, ¿no? Y de todas estas cuestiones que vine abordando. Pero la realidad es que la igualdad dentro del proceso, no, por lo menos desde mi postura, no existe, desde el momento en el que la víctima es la única que uno elige. Uno parte de una posición ya, primero, de desventaja frente al victimario. Primero que nada, tienen que aparecer las pruebas. Bien, primero que nada, tienen que aparecer las pruebas. Si las pruebas no aparecen, el caso queda impune. Bien, no solo tienen que aparecer las pruebas, sino que tienen que ser bien utilizadas, bien, por el fiscal. Tiene que ser bien elevada a juicio oral la causa. Otra chance para el victimario. O sea, el victimario, por lo menos el victimario, si paramos el victimario del imputado, el imputado puede ser inocente. Entonces, en muchos casos es muy difícil. Nosotros tenemos que obtener justicia, buscar las pruebas, esas pruebas tienen que ser conducentes para imputar el delito. ¿Cuántos casos de amenazas, cuántos condenados por amenazas hay? ¿Cuántos condenados por intento de homicidio? En muchos casos depende de si salió o no salió la bala. Depende de muchísimas cuestiones, porque nosotros lo que analizamos es la verdad jurídica, no solamente la tentativa, digamos. En unos casos, tentativa de homicidio. Y sí, claramente es porque no se produjo, se produce una reducción de la pena. Después, una vez condenado, te excluyen a la víctima del proceso penal y el juez de ejecución toma una moligeración de pena. Es decir, todo aquel proceso por el cual acumulaste pruebas, te costó, lograste elevar a juicio oral, una vez que lograste tener la suerte, miren, a alguien que le mataron a un familiar, hablamos de tener suerte, fíjense qué paradójico, ¿no? Que es todo esto. Y es una situación real, y me parece que es un tema que hay que instalarlo, hay que hablarlo en serio. Hablamos de tener suerte por haber encontrado las pruebas en contra de un victimario, y es una persona que tiene un familiar muerto. Bien, esa persona no vuelve. Entonces, ¿creemos en la reinserción? Sí, por supuesto que creemos en la reinserción, pero también creemos en una justicia justa, que tiene que ver con la aplicación de determinados parámetros, que de uno dentro de un proceso está en una posición totalmente desventajosa. No solo hay que ser, sino parecer. Y tenemos que tener las pruebas para que esa persona se le impute el delito que habría cometido, digamos, ¿no? Entonces, no tenemos las pruebas, terminamos en impunidad. La persona queda absuelta o con una moligeración de pena o con una pena menor, por no tener las pruebas suficientes. De hecho, ¿cuántos casos? Yo, en el caso de mi hermano fueron tres homicidas, uno nunca lo encontré. Bien, el tercero no. Yo logré condenarlo por homicidio criminis causa, a los dos, a los hermanos de Luca, pero el tercero nunca apareció porque se escapó por un techo. Bien. Entonces, cuando ellos caen, ellos chocan con un patrullero, escapándose en fuga, uno se escapa por un techo. Bien, esa persona, hoy, no sé quién es, no sé dónde está, no tengo pruebas en su contra. Bueno, eso ocurre, bien, es un hecho impune. Uno de los tres homicidas siguió en la calle matando, robando. Entonces, la posición y la igualdad ante la ley, sí, puede ser dentro del proceso, pero no es una posición igualitaria. Nunca el familiar de víctima o la víctima está en una posición igualitaria frente al victimario, en ninguno de los casos. Nos solidarizamos, lamento su pérdida y también el arco fáctico. Entiendo más en profundidad y lo puedo comprender aún más la posición. Acá tengo un comentario de la doctora Adriana Castro. Bueno, ella justamente, bueno, desde su óptica, desde su posición, entiende que el sistema también tiende a excluir a veces también el ejercicio de los abogados cuando sutilmente le disminuye su oportunidad de ejercitar esto de exponer una defensa.
creo que más o menos está sentido la ponencia, justamente en que, a ver, buscamos un sistema superador, correctivo, de que, bueno, hay algunas cuestiones que también, esta igualdad, esta presentación simétrica, nos va a poder llevar a tener, avanzar sobre un nuevo paradigma en ese aspecto, en algo más razonable y más justo. Creo que en Totalmente. eso también estaríamos en el mismo orden de ideas, en construir un futuro mejor, como dijiste al principio al inicio de tu presentación. Eh, lo que sí me sorprendió, esto honestamente, que justamente esto de los convenios, porque hay veces que se hacen algunos planteos y no estamos al tanto los colegas, que justamente se estaba teniendo todo esto en cuenta, que también cuenten con abogados de la matrícula. Exacto, vos sabés que es muy importante, Francisco, poder entender que, a ver, en materia de delitos no se puede improvisar. Nosotros no podemos, y esto lo digo en mi rol dentro de como secretario legal y técnico del Consejo de Víctimas de la provincia, del Ministerio de Justicia, en salir a hablar de un abogado para la víctima cuando no están los recursos, ¿bien? Porque en el caso de que los convenios queden impagos, eso sería mucho más lesivo para un caso gravoso en donde necesitemos de verdad un abogado dentro del proceso. A ver, hay que hacer un análisis presupuestario en relación a cómo se pueden pagar esos convenios. Estamos en una provincia con una situación económica compleja que en muchos casos malgasta dinero. En muchos casos malgasta dinero. Yo no estoy de acuerdo con el dinero que se gasta en un servicio penitenciario, porque el servicio penitenciario es una fábrica de delincuentes. Todos lo sabemos. Nadie habla de esas cuestiones. Nosotros sabemos que de esa manera es lo que ocurre ahí adentro. Bien, existe un índice de reinserción altísimo. Existe un índice de reinserción máximo en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que viene de muchísimos años. Bien, entonces es ahí que me parece que es muy importante tener en cuenta hoy un montón de cuestiones. Nosotros tenemos que entender esta problemática como un todo. Acá ingresa el servicio penitenciario, ingresa la escuela, ingresa el Poder Judicial, ingresan los dispositivos del Poder Ejecutivo para asistir. Hay un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de abarcar y hablar de toda esta problemática. Sí, comparto. Es muy complejo esta nueva mirada porque justamente es sistemática y abarca todos los ámbitos. Bueno, justamente acá la doctora María Alicia Díaz, ella tiene otra visión, que tal vez se la comparto a ver si... Ella lo que piensa es que la justicia no es lenta, le atribuye justamente a las personas que trabajan en los ámbitos judiciales. ¿Ustedes comparten eso? A ver, es cierto, a ver, cuando nosotros hablamos de la justicia lenta, lo hacemos en base a una estadística de la Procuración de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Que lleva el tiempo de los juicios, más o menos en un promedio. Obviamente, por supuesto, que cuando uno ingresa dentro de la problemática de la falta de celeridad dentro de los procesos judiciales, nos encontramos con diferentes, hay juzgados que están abarrotados, hay juzgados mucho más expeditivos, hay juzgados que obviamente, a ver, hoy en día no podemos dejar de ver que este tema de la pandemia hubieron muchos juzgados cerrados y eso va a producir un atraso fenomenal dentro de las causas judiciales que hoy están en trámite. Entonces, hay un montón de cuestiones, no existe una única verdad, es real y de la misma manera que hay fiscales que trabajan excelentemente bien, por los que uno se saca el sombrero, y hay fiscales que uno no entiende cómo lograron llegar a ser fiscales. Bien. Lo mismo en el caso de jueces y lo mismo es complicado individualizar, pero es complicado generalizar, pero sí cuando uno empieza a ver los diferentes aspectos, se da cuenta que son diferentes las cuestiones, los motivos por los cuales se atrasa. La realidad es que existe un atraso en los procesos judiciales, que como dijo Roberto Almeida hace un rato, perjudica tanto a los imputados
detenidos como a los familiares. Todos queremos que un proceso se cierre en algún momento. Sí, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y también tiene que ver con ciertas zonas, ciertos departamentos judiciales son más conflictivos que otros. Tal vez también haya que habilitar más recursos, reasignar recursos. Es muy compleja la situación. Bueno, fíjense, ¿no? El tema de los recursos es un tema tan complejo, ¿no? El tema de los recursos del Poder Judicial. A quien nos pasa haber hablado con un fiscal que ni siquiera una línea telefónica tenía, o de haber recorrido los diferentes departamentos judiciales y ver el estado en el que está. Y cuando va a ver el dinero que se destina en muchos casos al Poder Judicial, no puede creer el estado que se encuentran diferentes dispositivos, ¿no? Me parece que a veces tenemos que empezar a dar determinadas discusiones las tenemos que empezar a dar en serio, porque las consecuencias las tenemos a la vista. Las consecuencias son causas paradas, causas detenidas, y eso deviene en impunidad, y hay familias, hay vidas atrás. Nosotros estamos trabajando con temas muy complejos, hay mucho dolor detrás de cada caso penal, más en algunos casos que en otros, pero hay gente, nosotros conocemos gente que ha dejado su vida dentro de un proceso penal. Bien. Sí, sí. Verdaderamente deteriora a todos y produce también muchísimas patologías, tanto físicas como psíquicas, intervenir en un proceso. Yo por mi parte le agradezco nuevamente, doctor, también a Roberto, Manuel, Roberto, verdaderamente les agradezco. Si me permiten ambos, si alguien quiere solicitar, si estás de acuerdo, porque verdaderamente no, creo que nos vamos a ayudar más para reflexionar, más allá de la exposición que para mí ha sido más que clara, dónde están los vectores jurídicos, a qué horizonte se postula que debemos mirar. Si ustedes están de acuerdo, ¿quién quiere solicitar la palabra? Le podríamos dar al auditorio. Sí, por supuesto. Totalmente. ¿Sí? Bueno, les comento para los que no se llevan muy bien con la tecnología, hay un icono que dice reacciones. Si ustedes mueven el mouse, en las reacciones pueden pedir, hay como una manito que la pueden levantar, se activa en la pantalla y yo le pido al jefe del departamento técnico del Colegio de Abogados que habilite el micrófono. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta. A ver, la doctora Mariana Bayón ha levantado la mano. Y, el señor del departamento técnico, señor Alejandro Pérsico, ¿le podría habilitar por favor el micrófono? A ver. O yo tengo, creo que la capacidad. A ver. Ahí lo activé. Permiso. A ver, un minuto. Yo no pude. A ver si yo puedo. A ver ahí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, ¿qué tal? Ahí lo habilité yo. Buenas tardes. Sí, no, quiero, bueno, agradecer esta charla y de penal no sé mucho, pero bueno, con todas las ganas de aprender. Pero la pregunta específica para el doctor que está contando la experiencia y el proyecto no sé si es un proyecto, eso es lo que quiero saber, de darle intervención a la víctima, digamos, y trasladarle no sé, las diferentes notificaciones o lo que está pasando, digamos, con los condenados o dentro del proceso penal, más allá si es particular damnificado o no. Yo quiero saber si esto es un proyecto o ya está aprobado por la legislatura bonaerense, digamos, porque no conozco mucho el accionar de este conjunto, digamos, de víctimas. No sé si es una asociación civil, si opera en el ámbito, digamos, del Poder Judicial o es una ONG, de eso quería saber. Bien.
Yo soy, junto con Roberto es el presidente, yo soy el secretario legal y técnico del Consejo de Víctimas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien, hoy en día se encuentra en pleno tratamiento, la Cámara de Inicio fue la Cámara de Senadores, un proyecto de ley de víctimas dentro de la provincia de Buenos Aires, que lo que propone ese proyecto es que la víctima, en caso de otorgarse o pretenderse otorgar algún beneficio, sea escuchada en una audiencia, ¿bien? En la etapa de ejecución penal. Es decir, el juez de ejecución citaría al familiar de esa víctima o a la víctima, depende del caso, para que escuche las razones por las cuales va a otorgar la libertad condicional. En caso de tenerlo decidido, se entendería que la verdad, si lo va a citar es porque la va a otorgar. Entonces, poder escuchar su opinión. Una opinión en una audiencia. La propuesta nuestra desde el Consejo es ir un poco más allá, es que se pueda correr traslado a los familiares, ¿bien? En realidad es al particular damnificado. ¿Por qué? Porque el particular damnificado es el que expresa en realidad su voluntad de participar dentro del proceso hasta por lo menos su última instancia, y es el que tiene por ahí las herramientas para poder oponerse y recibir, por supuesto, traslado de aquellos informes que van a ser tenidos en cuenta y evaluados al momento de otorgar o no una libertad condicional dentro de un marco jurídico como establece la ley de ejecución penal. Es decir, el juez va a evaluar determinados elementos y determinados instrumentos de los cuales no son privados y pueden ser corridos, se le puede correr vista al particular damnificado para que queden en su poder, para que en algún caso de que no se les ocurra cometer alguna reincidencia en una etapa en la que haya un tercero que tenga esos informes, ¿bien? Es en donde podemos establecer este tipo de control de ida y vuelta, esta retroalimentación que le decía, a poder hacer con la etapa de ejecución, ¿no? Porque a veces, ¿quién controla estas libertades condicionales? Y la verdad que sería una forma de establecer alguna especie de control o de que esos informes, que muchas veces desgraciadamente se extravían o se pierden, no se sabe, bueno, queden en poder de un tercero. Me parece que es una visión muy novedosa y progresista en base a los derechos y garantías de las víctimas dentro del proceso. Y no se contempla, digamos, que ese tipo de traslado también se le dé a aquel que no se ha podido presentar como particular damnificado, no porque no haya querido, sino porque no tiene recursos, porque digamos, si yo me baso en las reglas de Brasilia, obviamente que la gente que no tiene recursos, las defensas penales y la participación penal es bastante onerosa, y creo que me parece que habría que incluirlas porque también entiendo yo que debe ser muy fuerte de pronto que nadie te avisó y encontrarte en la calle al victimario de tu familiar o a tu propio victimario. Por ejemplo, estoy hablando de mujeres que han sido violadas, o sea, delitos que tienen que ver con que psicológicamente después el daño es irreparable, ¿sí? Entonces, entiendo que si defendemos estas reglas de Brasilia que tienen que ver con la vulnerabilidad y el acceso a la justicia, el hecho de simplemente informarlo, aunque no se haya tenido la posibilidad de participar como particular damnificado, como querellante, digamos, parece que habría que incluirlo, porque forma parte de una dignidad que va más allá de si pude o no pude pagar un abogado, entiendo yo, ¿no? Es una excelente reflexión, doctora, la que acaba de hacer, y sí, lo vamos a tener en cuenta y por supuesto va a ser incorporado de esa manera. En realidad la idea del particular damnificado era porque el particular damnificado implícitamente es una cierta forma de expresar una voluntad, presentarse como particular damnificado dentro de un proceso, uno expresa una voluntad de intervenir en el proceso, pero si la víctima sí lo requiriere, se podría redactar de esta manera, podría correrse traslado de los informes que fueron tenidos en cuenta. Por supuesto, o sea, no si sé la si víctima... traslado a los fines exacto, no sé si traslado a los fines de efectuar algún descargo o alguna oposición, sino simplemente de notificarse, porque bueno, de saber que bueno, estar preparado que en algún momento
podés cruzarte en la calle con tu victimario. Igual le repito, la idea, a ver, siempre, a ver, el proyecto ya establece que la víctima va a ser informada, ¿bien? Lo que nosotros vamos más allá, o sea, nosotros dejamos sentado que la víctima va a ser informada en caso de otorgar una libertad condicional o en caso de que el imputado, el condenado, mejor dicho, requiriese esa libertad condicional, ¿bien? Entonces, el juez citará en una audiencia al familiar de víctima o a la víctima y le expresará las razones por las cuales las otorga. Ahora, lo que nosotros pedimos, ese paso más allá, tiene que ver en caso de que se haya presentado un particular damnificado, que a ese particular damnificado pueda oponerse, aunque no sea vinculante, ¿bien? Porque no está dentro de la etapa de ejecución. Pero si hay un particular damnificado, que se le corran los informes técnicos al particular. Es ahí en donde venía la parte del rol del particular damnificado. Más que esclarecedor, doctor. La damos por satisfecha la consulta. Sí. Quedó perfecto. Doctora. Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias, doctor. Si le podemos robar unos minutos más, si son tan amables. La doctora Isabel Alejandra había solicitado la palabra, no me sale acá el apellido. ¿Doctora? ¿No? ¿No? Ah, no, bárbaro, perfecto. A ver si... sí, la doctora María Cristina, le vamos a ver acá, activar el micrófono, o a ver si podemos recibir. Doctora, a ver si tiene... solicitar. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. ¿Qué tal? Bueno, no soy doctora, soy una mamá de víctimas. Mis hijos fueron asesinados en el año 99 y en el 2000, respectivamente. Yo lo único que quería aclarar a todo esto, no aclarar, aportar, ¿no? Porque solamente aportar desde lo padecido por mí. Desde ese año hasta ahora, las cosas que estoy escuchando hoy, las vino escuchando permanentemente. Hicimos 800.000 clases de proyectos. Te puede decir Roberto que me acompaña desde esos tiempos, nos conocemos. Las cosas que hemos hecho y que hemos presentado y que se han aprobado, incluso la ley de víctima, hace 3 años, que fue aprobada por unanimidad, y nunca jamás hicieron ¿cómo se llama? La reforma para adaptarla a la provincia. La adecuación, sí, bueno, sí, pero viste que al final presentan otra y otra y otra, y seguimos siempre en la misma. Y con respecto a los abogados, yo preguntaba quién controla, porque en algún momento de todo esto que pasé yo, por medio del CPB de La Plata, que en ese momento era el único que estaba a cargo del doctor Alberto Palacio, conseguí que el Colegio de Abogados de San Isidro me otorgaron un abogado. Este abogado se presentó en la causa y vino una sola vez más. Y nunca nadie controló esto. A eso me refería con quién controla esto, ¿no? Porque vivimos luchando y peleando, y si ustedes leen la causa hoy, dice que la única que aportó todo lo que se aportó en la causa fui yo, la madre, ¿no? Que es terrible escuchar eso. Cuando hubo un fiscal adjunto, un defensor, un abogado y juez, y absolutamente nadie pudo hacer nada. Eso es todo, lo que quería decir. Cierro el micrófono. Gracias, Cristina. Es muy cierto. No sé qué opina usted, doctor, lo que dice Cristina, una mamá de víctima, una gran luchadora. Yo la conozco, es realmente un orgullo. Nos acompaña como asesora en el consejo también. Es una mamá que ha luchado, ha perdido a sus 2 hijos en diferentes hechos de inseguridad y que realmente le pasó eso, no obtuvo justicia y no existe un control y siempre se habló de lo mismo. Ustedes fíjense, ¿no? O sea, nos angustiamos terriblemente cuando vemos a Abigail, la chica esa ingresando, ¿no? Que un policía no la dejaba pasar con cáncer a la provincia para hacer un tratamiento. Y de golpe aparece un avión sanitario, ¿no? De golpe en una provincia sin recursos aparece un avión sanitario, ella es tratada en el Hospital Austral. ¿Saben cómo se llama eso? Decisión política.
Y lo que los familiares de víctima y la problemática necesitan es decisión política. Lo mismo que la justicia, hay un montón de situaciones. La justicia es lenta, pero si hay una decisión política, la justicia se va a empezar a acelerar. Entonces, todo depende de una decisión política. Lamentablemente para nosotros y para todos los habitantes y los ciudadanos de a pie, también, porque más allá de abogados, también somos ciudadanos, dependemos de una decisión política. Hacía 3 años que se había sancionado la ley de víctimas a nivel nacional por unanimidad, como dijo Cristina. ¿Saben cuántas provincias adhirieron? La ciudad de Buenos Aires y La Rioja, con 300.000 habitantes. Esas son las provincias que adhirieron en 3 años. Bien, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde yo hago una crítica al sistema, por eso traía a colación las leyes, las reglas de Brasilia. Es que los sistemas, dicho por los mismos operadores de esos sistemas, que son los jueces que participaron dentro de la confección de estas 100 reglas tan interesantes, son los que hacen una crítica a este mismo sistema. El sistema no funciona, más allá de que algunos obtengamos justicia, nosotros no estamos teniendo los resultados que tenemos porque el sistema que tenemos está funcionando bien. El sistema tiene muchas fugas, muchas fallas, y lamentablemente esas fallas se traducen en vidas, se traducen en lo que vemos todos los días, en casos de impunidad, en casos de injusticia, en abogados que nadie controla, y es muy cierto, es como lo decía Cristina, ni una palabra más, ni una menos se le puede decir a esta gran persona. No, te quiero expresar en nombre de la Comisión al cargo, que nos solidarizamos con usted, señora María Cristina, y verdaderamente justamente en este tipo de disertaciones académicas lo que se trata de obtener son confrontación de ideas, observar cuáles son los defectos y trabajar en consecuencia. Por eso le agradecemos, nos solidarizamos con usted, lamentamos su enorme pérdida, inmensurable, y también quiero que, tal vez si tiene justamente a un gran profesional, que es Manuel, que esto también él lo apuntó en el transcurso de su disertación, cuando aclaró justamente que dentro de la postura y del proyecto que están postulando, que justamente haya abogados especializados en derecho penal dentro de este convenio, que tal vez podrían, en virtud de poder realizar a veces tal vez una colaboración intensa, efectiva, al Ministerio Fiscal Público, que también ellos están con un cúmulo de tareas excesivo, poder agarrar y hacer aportes conducentes, útiles, que puedan individualizar a los responsables de los hechos, y más que todo en estos delitos, porque son tan... Yo creo que esta es la parte más dura del derecho penal, la parte nuclear más dura a lo que estamos haciendo referencia. Y creo que fue muy superador esto de que hayan planteado la idea de generar una política y con Colproba, y que también vayan adhiriendo luego a las demás provincias. Y ahí está esto de la función política como organizadora de la sociedad, ¿no? Es muy cierto, Francisco. Esa es la parte en la que veníamos hablando, ¿no? Que lo que tuvo que ver con lo que tiene que ver, es qué importante, ¿no? Y qué perverso que es la decisión política, ¿no? Uno piensa a veces, como te dije, el caso de Abigail, el caso de la discapacidad, al tener una mamá discapacitada, es algo que realmente me llega muy adentro, ¿no? Y veo que una multa en Ciudad de Buenos Aires por tapar una rampa, y bien hecho está, vale 14.000 pesos, una multa por tapar una rampa en una esquina, ¿no? Una multa de tránsito. Y que ese dinero no se destina hacia la discapacidad. Bien, entonces, fíjense como cuando hay decisión política, a veces para recaudar en nombre de la discapacidad, cuesta absolutamente nada, y sin embargo, cuando no hay decisión política de abordar problemáticas
hay gente que no tiene ni para una silla de ruedas, ni para una obra social, ni un montón de... O sea, y no hay una decisión sobre avanzar por diferentes temas. Hoy celebramos que la provincia de Buenos Aires esté avanzando sobre una ley de víctimas. Necesaria, totalmente necesaria, para la ciudadanía en general. Los derechos y garantías de las víctimas tienen que ser plasmados dentro de los procedimientos. Emanuel, discúlpame, Roberto, te cedemos la palabra. ¿Se activó el micrófono? Necesitamos una intervención y luego hay un comentario. Sí. Ahora sí. La palabra. Bueno, sí, muchas Roberto. gracias. Sí, bueno, un poco, retomando un poquito lo que había comentado la doctora Maioni, con respecto a las personas que no están presentadas como particular damnificado y deberían tener el acceso también a la justicia como corresponde. En la ley especifica también que si lo solicita la víctima, se le puede informar. Porque hay familiares de víctimas, aunque ustedes no lo crean, que realmente no pueden llegar adelante esta lucha, este proceso penal que es devastador, porque ya tienen con su propia vida anterior de un homicidio, de una violación, y te hablo también de víctimas vivas, ¿no? Porque tenemos esas mujeres maltratadas, golpeadas, violadas, que de repente tienen un proceso tremendo para poder reconstruirse. Entonces está establecido ese punto, ¿no? Que si lo solicita la víctima, sí, si no, no tiene que dejarlo por escrito para que se pueda informar. Porque realmente el doctor también decía, encontrarte por la calle con y la doctora también, Bayone decía, encontrarte con tu victimario por la calle. Y sí, doctora, sí, le cuento a todos que es así y sucede y es tremendo porque nosotros nos enteramos de que los victimarios, los agresores están libres gracias a veces a los vecinos, al periodismo, a los que tenemos acceso al periodismo, cuando tenés casos así relevantes, los familiares que alguno te llama, te comenta, pero la justicia te lo encontrás en la puerta de tu casa. Entonces, vos esto hay, de alguna manera hay que revertirlo, creo que la ley ese punto lo va a revertir, porque en realidad avisarle al familiar que lo vas a dejar libre, en definitiva. Porque si después, como bien lo decía Emanuel, si te llama es porque ya tomó una decisión. Lo único que va a hacer es decirle, mire, lo voy a dejar libre por tal y tal motivo. Ahí creo que se va a dar una discusión muy interesante, porque ahí el protagonismo y la fortaleza del familiar se va a hacer escuchar. Y la verdad que el familiar utiliza todos los mecanismos habidos y por haber. Y el mecanismo que le da resultado a veces es muy cuestionable, no digo que sea lo ideal y todo tiene que ser de esta manera, ni mucho menos, pero cuando el familiar no recibe de la justicia, de la conversación en privado, en el ámbito que corresponde, recurre a la prensa. Y ahí tenés una prensa que es avasalladora, depende del caso, depende del momento, depende del lugar. Eso a nosotros no nos parece lógico ni saludable, eso lo quiero decir, pero saben que son herramientas y los familiares utilizan todas las herramientas posibles. Utilizan las herramientas periodísticas, utilizan las herramientas de contactos judiciales, de contactos políticos, si tienen que hacer marchas, si tienen que hacer movilizaciones críticas, contundentes, si tienen que pagar hasta gente que vaya, también lo hacen. O sea, ustedes se sorprenderían de las cosas que el familiar hace. ¿Para qué? Para recibir únicamente un cierre en su causa. A veces ni siquiera lo más trascendente es la condena en sí. Sí es importante, obviamente, todos queremos que el agresor de nuestros seres queridos o de uno mismo cumpla
una condena. Pero les puedo contar muchísimos casos que lo más importante es cerrar el proceso. Porque el hecho ya está cometido. Y cuando más tiempo se dilata, más tiempo tardamos en reconstruirnos. Aunque no se alcance a digerir tan fácilmente, porque el tecnicismo tiene que existir. Pero acá lo que hay que usar es humanizar la justicia también. Si nosotros no humanizamos las justicias y vemos al que está enfrente nuestro como un número de causa, o como alguien más que le pasó algo más y que le pasa a todo el mundo, o cada vez le pasa a más personas, es como que lo damos por hecho y lo damos como, bueno, es parte de nuestras vidas. Y la verdad que yo no le deseo a nadie que sea parte de su vida esto, ¿no? Y ustedes como operadores, como también representantes de la justicia y la ley, deberían tener esa vocación de plantear que esto se tenga que revertir. Desde Colproa creo que lo están haciendo, entiendo de que lo que estoy conversando con varios colegios de abogados también, hay una conciencia de modificar todo esto, hasta el diálogo más ameno, y la palabra más justa, y el vocabulario más entendible, porque entendamos que cuando hablamos de acceso a la justicia tiene que ver al que menos entiende y menos sabe de todo esto. La persona que ignora realmente. Los que tenemos un poquito más de, no sé, de estudio, digámoslo de alguna manera, de una inserción social diferente, lo padecemos de manera tremenda. Imagínense a los que ni siquiera tienen esa posibilidad. Creo que esos son los más damnificados en este tema. Y por último, una de las cosas que a nosotros nos aboca también dentro del Consejo es apoyar los cambios en la justicia. Y uno de los cambios que creo que seguramente más de uno está al tanto es plantear la autarquía y la autonomía del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Están trabajando muy fuertemente el Colegio de Magistrados, con Pablo Noel, que es su presidente. Hay reuniones muy avanzadas con la provincia de Buenos Aires, con la vicegobernadora, con el ministro Julia Lac. Yo creo que es un debate fundamental que va a cambiar la estructura absoluta de lo que es el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Así que desde el Consejo también apoyamos ese criterio, ¿no? ¿Y es por qué? Porque nos va a permitir optimizar todo lo que existe. Porque la verdad que, si ustedes me preguntan, ¿existen centros de asistencia a la víctima? Hay municipales, provinciales, nacionales. ¿Existen lugares donde te pueden asesorar? Los colegios de abogados, los mismos abogados de amigos, los mismos abogados que tiene el CPB, que es el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, los mismos abogados que tienen los CABAJ, asesoramiento por todos lados. Ahora digo, no podemos optimizar todo lo que realmente tenemos. Tenemos exceso de todos los aparatos de intervención. Y nada se traduce en justicia. Ese es el problema. Ahí está, les cuento algo cortito y los dejo con esto, porque nosotros somos de hablar con experiencia y con ciertas libertades, porque la verdad que nos permiten hablar con funcionarios, con políticos y fundamentalmente con los familiares, pero cuando hablamos, por ejemplo, con funcionarios de alto, digamos, de alta jerarquía, hablamos así como somos nosotros, sin ningún tecnicismo, somos muy respetuosos, pero también decimos las cosas como tienen que ser. Y en un momento, una reunión que tuve con el fiscal general, el procurador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Contegrán, al cual particularmente estoy muy agradecido, igual que Manuel y que muchos familiares de víctimas, uno de los que acompañó el proyecto del Consejo de Víctimas, ¿no? Y eso lo tomamos con mucho agrado. Y Julio en un momento me pregunta, ¿cómo ves, Roberto, los dispositivos, el mapa interactivo que tenemos de los centros de asistencia a la víctima en la provincia de Buenos Aires? Y le fui muy sincero, le dije, engorroso, complicado.
Julio, entendamos esto, cuando tenés un problema de suma gravedad, lo menos que vas a hacer es meterte a internet, a buscar, a ver cuál es el centro de asistencia a la víctima cercano. No, con tiene que existir como un 911, una cosa así. Y si llamás al 911, automáticamente ellos mismos te tienen que derivar a donde corresponda. Es automático. Entonces, eso se quedó helado, porque me dijeron, la verdad, tenemos un exceso de todo. Les cuento un detalle. Secuestros extorsivos, Francisco, que vos lo planteaste, y tengo una vasta experiencia en haber trabajado con la división especial de la DACBI, la verdad que me saco el sombrero de cómo trabajan, que es la Dirección de Análisis de la Conducta Criminal y Victimología de la Provincia de Buenos Aires. Son 18 psicólogos expertos en la problemática que tenga que ver con el perfil tanto del imputado como el de la víctima. Son magistrales, son los expertos en secuestros extorsivos. Una división especial que tiene la provincia. Y lo cuento esto porque ustedes como abogados pueden solicitar que participe la DACBI en las investigaciones también. Es muy importante para que el fiscal pida las intervenciones cuando hay desaparición de personas. Esto es información pura. Secuestros extorsivos, todos delitos de suma y absoluta gravedad. La experiencia que tenemos nosotros con ellos es que... Sí. Disculpame que te interrumpa, pero les quiero contar una cosa porque ¿Cómo no? Muchos familiares, les voy a comentar, yo he sido honrado como delegado ante la FACA y el Colproba en la Comisión de Procesal Penal y Derecho Penal, y tengo la representación ante la FACA y el Colproba del Colegio de Abogados de San Martín. Y les quiero dar poner en conocimiento que lo que se ha trabajado este año en el Colproba y en la FACA, en el 89 Colegio de Abogados, se ha trabajado muchísimo en la víctima. O sea, el trabajo de ustedes que están realizando, ha sido el tema esencial, tema fundamental. Obviamente, naturalmente, en este contexto que estamos viviendo de crisis mundial, de la pandemia, naturalmente a ustedes naturalmente se le profundiza y se le acelera el dolor, pero les quiero poner en conocimiento eso. Es tema del día en cada reunión, o sea, que tenemos a través de los medios digitales. Pero porque te voy a decir algo, Francisco. De verdad, te voy a decir algo y acompaño lo que decís, porque Colproba leyó algo que no todos lo hicieron. El post-pandemia. El post-pandemia. Entonces, trabajar en ese punto de la prevención es fundamental. Por eso, cuando hablamos de los dispositivos de asistencia a la víctima, que están muy desorganizados, cuando hay un hecho, cae la provincia de Buenos Aires, el dispositivo municipal, el dispositivo nacional. ¿Saben quiénes quedan después de que se apagaron las cámaras o que se fueron todos? Nadie. No hay continuidad. Nadie. No. Esa es una de las discusiones que estamos planteando, la continuidad en la asistencia y el acceso que le das al familiar. Bueno, Roberto, vos sabés que dentro de las reglas de Brasilia, lo que se establece es el acompañamiento desde la comisión del delito, desde que se toma conocimiento, no desde la imputación, desde la elevación a juicio, no, hasta el final del proceso. ¿Bien? Hasta el final del proceso. Es todos tipos de acompañamiento. Y lo que les decía es que hay una parte en donde los mismos jueces están reconociendo que hay un sistema que no funciona, que hay un sistema que funciona mal, superposición de tareas, falta de coordinación y muchas de las cuestiones que vos transmitiste recién. Eso es cierto, tenés 50 lugares y al momento de que cables con el 90% de los familiares de víctimas, nunca los asistieron. Y no les atienden el teléfono. Les podemos contar cosas concretas de la intervención que hizo el Consejo de Víctimas en 2 casos puntuales. Para no decir, fueron muchos más, pero en 2 casos puntuales que van a ser muy conocidos.
¿Recuerdan el caso de la nenita Ludmila asesinada en Moreno? Que se fue a una fiesta, 14 años, no volvió a su casa. Bueno, al final uno de los participantes de la fiesta fue el que la asesinó. Se hizo un movimiento impresionante de todo punto de vista, de lo jurídico, policial. Bueno, nosotros le pusimos desde el Consejo de Víctimas el abogado representante, que lo puedo decir porque ustedes seguramente lo conocen, que es el doctor Roberto Damboriana. Es un penalista reconocido y que ha acompañado en su parte de toda su carrera a las víctimas en distintos casos muy resonantes. Tengo la suerte de no solo que es mi amigo, sino que es mi socio también en algunas actividades. Y apenas le pedí a Roberto que podía participar, fue automático. El caso de Marino, de Fernando Marino, en la zona de Herli, si mal no recuerdo, era también, ustedes recordarán la imagen, un chico le roban la camioneta, se la había comprado hacía 15 días, y la imagen fue tremenda en los medios, que él cae en la calle agarrándose el estómago y ahí muere. En el hecho que cuando lo quisieron robar, él se cae, sale de la camioneta y se muestra la imagen que queda sentado muriéndose, pobrecito. En esos dos casos, en las 72 horas siguientes, detenidos, hay uno del caso de Marino, están con prisión preventiva los dos, que era una pareja que iban en moto, con casco, hasta logramos el testimonio de un testigo reservado. El fiscal trabajó de manera impecable. En el caso de Ludmila, también con prisión preventiva, y está trabajando otra parte de la investigación, en 72 horas. ¿Me explico lo que quiero decirles? El dispositivo que impulsó el Consejo fue automático. Contención de la víctima. El agradecimiento de la familia fue automático. Y encima, el trabajo excepcional de los fiscales, la investigación policial y la justicia intachable, prisión preventiva para los imputados. Digo, ¿podemos hacerlo? Ahí está la prueba de que sí se puede hacer. Roberto, ¿sabes qué? Me permites, Manuel, yo siempre lo que creo que la ciencia jurídica penal se encuentra en evolución y se va autocorrigiendo. Tal vez entramos en un periodo de transición. Me solidarizo naturalmente con cada una de las víctimas y de los colegas que han sufrido estas pérdidas. Pero quiero tal vez, porque me pareció muy ilustrativo, la dama de la justicia sin su balanza, y instarlos a que este movimiento, esta idea que ha nacido, ya está llegando a las autoridades. Se ha estado haciendo un trabajo en todos los colegios de abogados, que a mí me consta, por distintas cuestiones, tal vez lo podríamos, no lo pudimos plantear antes, todo el esfuerzo que ha realizado, como cuando se inició la disertación, la doctora María del Carmen Molinari y Verónica Molinari, también porque esta interacción nos permite también llevar un elemento que has dejado muy claro, Roberto, que es no darle lugar tanto a la criminología mediática y cumplir con lo que postuló Emanuel, la igualdad. No porque tal vez el caso puede tener buena venta comercial dentro de lo que son los medios de comunicación, sino que a todos den el mismo tratamiento. Me parece que se está construyendo un paradigma más ajustado, discutiendo ideas, y más sistemático, abarcativo, no solamente tan acotado. Quiero que tal vez transmitirle esto, atendiendo al inmenso dolor
y la inmensa lucha que tienen que acarrear todos los días. Emanuel, tenés la palabra y entramos en los últimos 10 minutos. No, yo primero, más que nada, agradecerles a todos la presencia. La verdad que se hizo muy, muy enriquecedora la charla. Uno siempre aprende de estos espacios. Lo que yo digo, yo soy un hermano, soy un pibe al que estudió Derecho y le mataron un hermano y bueno, nada, se encontró con un montón de cosas a las que no estaba preparado, ¿no? Pero que en base a eso que me ocurrió, intenté, como tantos otros, ver las fallas que había en el sistema para poder mejorarlos, porque me encontré con un sistema injusto, un sistema realmente injusto. Bien, injusto desde donde lo mires. Y algo que hicimos fue con donde nos conocimos con Roberto, que fue en aquella marcha, que no sé si se la recuerdan, que era el Para que no te pase. Eso fue algo que nosotros intentamos transmitirle a la gente, que no tenías que esperar que te pase a vos para pedir por este tipo de problemáticas. Entonces, hoy en día celebramos que la problemática de la víctima se haya instalado dentro de la sociedad y que hoy en día veamos a la víctima en diferentes aspectos. Por eso mencionaba el caso de Abigail, ¿no? Pero fíjate cómo todo tiene relación, ¿no? Una nena discapacitada, una chica con cáncer que no podía pasar, un personal policial, funcionarios de la provincia que no intervienen, y la prensa y la foto, y automáticamente aparece el avión sanitario. Qué triste, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de igualdad ante la ley, de igualdad de acceso a la justicia, cuando realmente pasan estas cosas y sabemos que si no hay una cámara de televisión, las cuestiones quedan impunes? Por eso celebro mucho y nada, agradezco el espacio al colegio y bueno, quiero que sepan que pueden contar con nosotros para lo que necesiten, y desde ya acá, tanto con Roberto como conmigo, como con todo el consejo y todos los que nos acompañan, tienen unos luchadores que por lo menos vamos al frente para enfrentar todas estas cosas que nos ocurren día a día. Roberto, te cedo la palabra para redondear. Nada más que palabras de agradecimiento, porque me dieron un espacio que la verdad que no estaba ni siquiera consensuado. Parecí como un infiltrado acá. Y gracias, Francisco, gracias, doctoras, doctores, por escucharnos y por quedarse este ratito interactuando con nosotros. Manuel, gracias también por todo lo que decís. Robert, gracias a vos y a la doctora María González Molinari, que la tengo ahí, que no la saludé en toda la exposición, así que muchas gracias. Ella es una de las propulsoras de esto. Muchas gracias. Necesitamos a usted, doctor Pagani, gente comprometida con esta problemática, porque la tenemos que sacar adelante. Se viene una muy difícil, ¿eh? No podemos cantar victoria, esto recién empieza. Como decimos siempre nosotros, no solo nos escuchen, sino que nos presten atención. Que van a ver que las cosas van a ir cambiando de a poquito. Gracias a todos. Les quiero decir una cosa. Ha habido un chat muy interesante. Ahora le voy a justamente está el doctor Cancio. Hay varios profesionales en psicología. Honestamente, porque los recursos son limitados, o sea, le agradecemos el esfuerzo que hizo el Colegio de Abogados para poder tener un Zoom con la calidad que tenemos. Voy a pedir que me den una copia de todo el chat, se lo vamos a enviar a Manuel, o sea, a través de Secretaría Académica. Voy a pedir un backup del chat, así ustedes lo pueden leer, lo pueden compartir. Hay otros colegas que también están trabajando, tal vez puedan unificar esfuerzos. Por eso justamente es cuando lo puedan visualizar, o sea, lo van a poder ustedes también ver que hay muchos aportes enriquecedores, hay muchas felicitaciones, están agradeciendo. También, bueno, hubo profesores muy importantes, la doctora Tania Mora, le agradecemos también su presencia. María del Carmen,
te agradezco todo el esfuerzo, a modo profesional y a modo personal, que siempre con tu conducta enérgica y activa estás siempre promoviendo que nos enriquezcamos. Emanuel, verdaderamente ha sido una experiencia enriquecedora. Roberto, lo mismo digo. María Cristina, nos han enriquecido dando su testimonio. También lo valoro por el valor y el coraje, que lamentablemente yo no los puedo comprender porque no sé, no experimenté el dolor y el vacío, gracias a Dios, que ustedes como víctimas han sufrido. Los puedo entender, porque me imagino que es irrepresentable cognitivamente. Los puedo entender. Nos ayuda esta interrelación a poder lograr evocar la comprensión, avanzar un estadio más del conocimiento. Yo creo que ha sido muy enriquecedor, no solo en lo académico, que fue impecable, Manuel, tu exposición, sino también a modo profesional y a modo personal. Verdaderamente le agradezco a todos la asistencia, la verdad, al disertante, al doctor Emanuel Terrón, las felicitaciones, el agradecimiento en nombre de todos los colegas, y verdaderamente un aplauso a todos y a todas por el valor y el coraje que han tenido para poder venir y presentarse y hablar ante los profesionales. Y también les quiero transmitir que tienen que tener esperanzas y que los frutos están viendo. O sea, porque está instalado, digo, desde la faca y el Colproba está instalado el tema, y creo que es el tema del año, salvo lo que es pandemia, ¿no? Bueno, esto es una cuestión mundial, pero es el tema del año. Emanuel, la verdad, impecable tu exposición. Verdaderamente agradecemos tu generosidad. Yo creo que a veces las disertaciones, cuando surgen cuestiones espontáneas, como lo que ha pasado, son verdaderamente enriquecedoras y verdaderamente generan un eco en la memoria que rara vez lo olvidaremos. Fue una experiencia no solamente académica, que verdaderamente nos ha enriquecido, y también a modo personal. Pese a que hoy estamos a través de estos sistemas digitales, afortunadamente que lo tenemos. Tal vez habría sido más enriquecedor cuando se supere el tema de la pandemia, que lo podamos volver a repetir si lo permite su agenda. A modo personal, desde ya que nos gustaría contar nuevamente con su grata presencia. Totalmente, ya el compromiso está asumido. Exacto. Cuente con eso. Absolutamente. De acuerdo. Así que hay muchísimos agradecimientos. Van a recibir la copia del mail. Ha quedado grabada la disertación. Si nadie tiene más que agregar, entramos en los últimos 4 minutos. Voy a expresar el agradecimiento a las autoridades. ¿Alguien más quiere agregar? Tiene un minuto, que pida la manito. Como les expliqué, tenemos un icono en reacciones. No, me parece que ya ha sido autosuficiente por sí misma. Así que, bueno, verdaderamente le agradezco formalmente al doctor Manuel Terrón, le agradezco la intervención. Hay unas palabras a la señora María Cristina. Por favor, María Cristina, tiene la palabra. Su conclusión. A ver si alguien nos puede ayudar. María Cristina, te doy la palabra, por favor. A ver. Si alguien nos puede ayudar. El doctor, señor. María Cristina, me solicita la palabra. Sí, María Cristina, por favor, adelante. Hola, hola, Hola. ¿me escuchan? Sí, por favor.
Bueno, estaba hablando, pero se ve que no salía. No, bueno, un agradecimiento enorme y lamento mucho la difusión, que no hubo tanta, porque hubiera estado bueno, porque fue, la verdad que estuvo muy buena, muy enriquecedora. Quiero agradecerles a todos y me encantaría que compartan con con más madres, más familiares que estamos trabajando hace tantos años y está muy bueno poder tener esta conversación con ustedes. Me encantó, estaba muy bueno. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Verdaderamente muy agradecido por su testimonio y sus aportes. Ahora sí, bueno, agradezco al señor presidente Marco Villaplana por haber invitado a los medios, conjuntamente con la vicepresidenta, la doctora Lidia Rodríguez, al doctor Claudio Romera, también, que ha aprobado también arbitrar todos los medios y nos ha permitido contar con el señor Alejandro Pérsico a los fines de que podamos llevar adelante todo lo que es este sistema digital que nos permite, aunque estemos lejos, en razón de este distanciamiento social en esta etapa, haber podido compartir esta grata experiencia, tanto académica como profesional y personal. Verdaderamente esperamos volverlo a repetir, tal vez en modo presencial, no a través de un medio electrónico y digital, que va a ser una experiencia aún más enriquecedora. Creo que nos llevamos muchísimas conclusiones, pero también nos llevamos muchísimas preguntas. Y creo que los crecimientos muchísimas veces están cuando tenemos mayores interrogantes y no las respuestas tan tangibles hoy. Pero sí nos sirve para trabajar y para crecer. Les agradezco honestamente a todos. Doctor, en breve va a estar recibiendo el chat cuando apenas me lo envíe Secretaría Académica. Y gracias por compartir este momento con todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.